Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban un saludo especial. Hoy estamos celebrando la última clase de este curso. Quiero agradecerles toda la paciencia y colaboración que han tenido para esto. Recordemos que el próximo 1 de febrero vamos a tener el examen. ¿Cierto? Habíamos quedado que para el 1 de febrero. Sí, sí, Señor señor. Ramírez, listo. Bueno, en estos momentos entonces voy a dejar de presentar mi cámara y voy a presentar la presentación de Porfiria. Entonces, en la clase pasada vimos todo lo correspondiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me aparece esa? Aquí está. Vimos todo lo correspondiente. Oh, man. Espérate porque... Espero que no se haya dañado el archivo. Ay, santos. Muy bien. Entonces vimos todo lo relacionado hacia la fisiopatología de las porfirias. Bueno, vamos a terminar esta parte de las porfirias con algunas particularidades, es muy resumido, sobre las porfirias. Bueno. Vamos entonces a iniciar con la porfiria intermitente aguda. Recordemos que la porfiria intermitente aguda es causada por una deficiencia de la porfobilinógeno desaminasa. Antiguamente se llamaba hidroximetil bilano sintasa. Hay algunos países incluso que todavía lo utilizan este término. La porfiria intermitente aguda es la porfiria más, o sea, el mayor porcentaje en las porfirias hepáticas agudas de pacientes es en esta porfiria intermitente aguda. Esta porfiria intermitente aguda, como lo dice su definición, tiene crisis agudas que, recordemos, va a estar dependiendo de esos factores precipitantes que producen a la IPVG, que tiene tropismo por el sistema nervioso. Esto que estamos viendo aquí son dos pacientes nuestras. Esta es una chica que, por la gracia, al día de hoy vive lo mismo que esta niña, que ya es toda una mujer. Su madre y su tía murieron por no tener un diagnóstico de porfiria. En las porfirias intermitentes agudas podríamos decir que entre las porfirias hepáticas agudas, aunque esos son como apreciaciones que en algunos artículos lo mencionan, y en la experiencia que he tenido con los pacientes, muchas veces eso va a depender de muchos factores, como los factores precipitantes, el tipo de mutación, etcétera, pero en realidad tienen muchas más crisis agudas, pueden llegar a ser más fuertes generalmente. Pacientes que tienen una crisis aguda cuando ovulan, cuando menstruan, generalmente son los pacientes con porfiria intermitente aguda. Recordemos, este tipo de porfiria hepática aguda no tiene manifestaciones cutáneas. Ellos no sufren, no tienen ni eritemas, o sea, enrojecimientos de la piel, ni ampollas bulosas, ni pigmentaciones. Simplemente tienen las manifestaciones agudas. La incidencia en nuestro país pues todavía no es conocida como el resto. Al parecería que, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la coproporfiria es importante. Sin embargo, los pacientes con porfiria intermitente aguda de nuestro país tienen mutaciones que ya han sido reportadas en otros países. Todavía no conocemos una mutación que haya hecho algún tipo de efecto fundador.
Recordemos, y cada que vamos pasando a las otras porciones lo voy a recordar, el tratamiento para las porfirias hepáticas agudas es igual, tanto en lo de la glucosa, el manejo de los electrolitos, como los medicamentos que están a disposición son para las 4 porfirias. Importantísimo con esto en cuanto al manejo es el monitoreo de los órganos, sobre todo a nivel hepático y renal, porque como estos pacientes presentan altos niveles de ácido aminoleulínico y de porfobilinógeno, que son eliminados lógicamente por la orina, entonces pueden a largo plazo presentar problemas renales e igualmente hepáticos. Quiero mencionarles algo que ha sido importante dentro del manejo que nosotros hemos experimentado con nuestros pacientes y en especial con los pacientes de porfiria intermitente aguda, porque vimos algunos medicamentos que para los que tienen acúmulos de isómeros o fracciones de porfirinas son medicamentos que son muy buenos porque hacen que todos estos elementos sean eliminados por vesícula biliar y por lo tanto por materia fecal. Y estoy hablando de la cimetidina, ¿cierto? De la colesteramina y del N-acetilcisteína. Pues les cuento que nosotros hemos manejado estos medicamentos con los pacientes y realmente lo toleran muy bien y lo maneja y pues manejan muy bien este tipo de medicamentos, aunque están sobre todo hacia los que acumulan isómeros de porfirina. Otro de los manejos que hemos dado que han sido supremamente buenos, recordemos que vimos que estas porfirias producen una degeneración neuronal. Entonces nosotros recomendamos tomar megadosis de tiamina, que es la vitamina B1, como tienen que tomarse tantas pastillas porque son más o menos 2100 miligramos. La que mejor toleran en esa presentación son la de Pfizer. Recuerden que cuando yo menciono cualquier tipo de empresa farmacéutica está libre de que ellos me paguen o yo haga propaganda. Es lo que nosotros hemos visto con los pacientes. Bueno, pero está la alternativa de la tiamina de Arcalión, que es la sulbutiamina, porque con este tipo de presentación de la vitamina B1, que es sintética, entonces viene por 200 miligramos y se pueden tomar 2 al día. ¿Para qué necesitamos la tiamina? La tiamina promueve la regeneración neuronal, entonces es una muy buena alternativa. De otro lado, tenemos la parte de las problemáticas que tienen los pacientes en limitaciones con las actividades físicas. Eso es para todos los de intermitente aguda, perdón, pero muchos de estos pacientes con porfiria intermitente aguda se van a respiración asistida, disculpen. Entonces es muy importante promover la actividad física, ¿cierto? Y de esa actividad física, como va a estar limitada porque viene en un proceso de rehabilitación, les conviene mucho la parte de la hidroterapia. También quiero mencionar que los pacientes con porfiria, aunque eso no está bien documentado, pues no, todavía no se ha aclarado mucho, muchos de ellos, sobre todo los de intermitente aguda, tienen supremamente desarrollado o son muy sensibles a los olores, ¿cierto? Y a ciertos palatajes. Entonces, yo, Natalia Mesa, digo que eso es una cosa maravillosa porque ellos sienten ciertos olores y los rechazan y generalmente las cosas que rechazan son porfirinogénicas. Bien, bueno. Vamos a pasar entonces a la coproporfiria hereditaria. La coproporfiria, bueno, se me olvidó decir que el gen para esto es el HMBS, o sea, de hidroximetilbilano sintasa.
Bueno, vamos a pasar a la coproporfiria hereditaria. Esta es una de las porfirias que también es considerada como porfiria mixta porque presenta ataques agudos y presentan manifestaciones cutáneas. En la deficiencia es de la coproporfirinógeno oxidasa. El C es el CPOX. Mm, esta tendríamos concomitante, o sería interesante ver al mismo tiempo las dos, pero ahorita vamos a hablar de la variegata. En la coproporfiria hereditaria las manifestaciones más frecuentes son esta hipertricosis. Esta paciente que ustedes ven acá es una paciente nuestra. La historia es interesantísima porque cuando ella hace el cambio de dieta que estaba a base de vísceras, cuando suspende este cambio dispara la enfermedad. Esta hipertricosis que ustedes ven aquí ya está más atenuada, pero ella se puso como un hombre lobito hasta los senos, ¿cierto? También, además de la hipertricosis, tienen hiperpigmentación. Esa hipertricosis generalmente se da en forma de mariposa, o sea, de aquí al centro y va bajando. Pero también se empiezan a poner velludos la espalda, las piernas, los brazos. Bueno, como recordemos que en la coproporfiria hereditaria y en la variegata, ellos acumulan los isómeros de porfirinas en piel y esos isómeros de porfirinas son sensibles a los rayos ultravioleta, o sea, a longitudes de onda entre 420 y 450 landas. Y eso hace que entonces ellos tengan pigmentaciones. Esto es muy típico en los pacientes con coproporfiria, que los dermatólogos lo llaman acné atípico. ¿Qué significa eso? Ellos empiezan como si les fuera a dar un barrito y ese barro crece como un nacido, pero finalmente no eclosiona con pus o materia o que sale la parte grasosa del folículo piloso, no, simplemente crece, se pone súper grande, la mayoría de pacientes se lo estripan y todo eso, entonces eso se congestiona, pero nunca le sale nada. También tenemos este tipo de lecciones que si bien aquí están pequeñas pueden ser mucho más grandes y son generalmente en los lugares de mayor exposición en la piel, o sea, en la nariz, en la frente, en los pómulos, en los brazos, en las orejas. Bueno, aquí les presento y hago una memoria a la paciente Laura Castaño que hace poquito nos dejó, una chica de 26 años, estudiante de medicina, y que desafortunadamente, por desgracia, a la falta de conocimiento, de empatía, los médicos nunca le creyeron y realmente pues tuvo el deceso, ¿cierto? Porque muchas veces esto que estamos viendo en esta paciente no es tan florido, ¿cierto? Bueno, otra cosa. Muchos de los pacientes con coproporfiria no presentan esas ampollas bulosas. Sin embargo, en este tipo de enfermedades no todo está escrito. Tengo un paciente que estuvo, por ejemplo, su hija puede consumir aguacate, que es una crucífera, y él comió aguacate de manera importante, o sea, mucho, y desarrolló una crisis. Cuando él llega al hospital, los solos tubos de neón, esa luz, le creó ampollas. Entonces, como vemos, hay que tener una mente muy abierta. Otra cosa que es muy importante es que en estos pacientes, todos como eliminan porfirinas en orina, entonces la orina se ve roja. Pero en los de variegata y en los de coproporfiria, como eliminan muchas más isómeros de porfirinas, a veces se torna más allá de rojo, incluso parece Coca-Cola. Bueno, en realidad no es que parezca Coca-Cola, sino que con el tiempo se va volviendo así. Bueno, la porfiria variegata, sí. No, es que alguien entró. En la porfiria variegata es una deficiencia de la protoporfirinógeno oxidasa, el gen es el POPOX,
Y en esta porfiria, que es supremamente extraña, nosotros tenemos 2 pacientes en Colombia con porfiria variegata que no son ni aceptados ni reconocidos por nuestros clínicos, pero que yo personalmente a una de ellas le hice el pico patognomónico con el barrido fluorométrico y tiene el de 626. En estas pacientes, igual que la coproporfiria, generalmente sus manifestaciones clínicas relacionadas con las manifestaciones cutáneas se dan en lugares donde hay exposición a los rayos ultravioleta, o sea, entre 420 y 450 landas. Entonces es la frente, la nariz, los pómulos, los brazos, ¿cierto? Algunos pacientes incluso de coproporfiria han presentado este tipo de lesiones, pero son más típicas en los pacientes de porfiria. Fíjense que esto es aquí como si fuera un golpecito. Muchas de estas eritemas que se ven aquí nunca se convierten en bulosos, o sea, como ampollas, sino que simplemente se crenan y entonces hacen este tipo de lesión. Es muy frecuente que ellos tengan ampolla alrededor de las uñas de los dedos, que fue como descubrimos a nuestra paciente. Esta paciente es nuestra paciente variegata con 5, 10 y 15 minutos de exposición al sol. Esta paciente que estaba en un estado muy crítico con compromiso, como ustedes verán, este es el Hospital San Vicente de Paúl, que estaba en un compromiso muy crítico en la parte del sistema nervioso central. Para poderla, pues no se estaba ni dejando tratar, tuvimos que sedarla, se le colocó la emina y miren, perfecta, comiendo, sonriente, excelente. Esta paciente la descubrimos gracias a que generalmente, si ustedes le vieran en estos momentos las uñas se han ido deformando un poco porque ella sufre múltiples lesiones en esta parte, ampollosas, bulosas. Antes de pasar a la variegata, quiero recordarles que dentro de estas hepáticas agudas están también la de ala deshidratasa. Sin embargo, esa de ala deshidratasa es muy escasa. La diferencia es que ellos no presentan aumento de porfobilinógeno y además de esto, de PBG. Y además de esto, tienen un tipo de herencia que es autosómica recesiva. Bueno, vamos a pasar ahora a las porfirias cutáneas. Entonces, cuando hablamos de las porfirias cutáneas, son porfirias hepáticas agudas que no presentan manifestaciones del sistema nervioso. Por un lado, las manifestaciones clínicas están relacionadas con el acúmulo de porfirinas, fracciones o isómeros de porfirinas en la piel. ¿Y esto por qué se da? Porque los anillos tetrapirrólicos de esas fracciones de porfirinas son insolubles en agua, entonces tienen tropismo por la piel. Vamos a ver algunas de las diferencias de estas porfirias. Pero lo importante de esto y que ustedes se lleven en la mente, porque yo casi no tengo pacientes aquí, pero no quiere decir que no existan, sino que estos pacientes generalmente son, pues pasan desapercibidos, les dan otros diagnósticos, como van a ver en el caso que les traigo. Bueno, otra de las características de las porfirias cutáneas es que el manejo es muy diferente, con excepción de la porfiria cutánea tarda, que también los factores precipitantes de las porfirias agudas se cumple para ellos. ¿Por qué la razón? Porque recordemos que estas 3 porfirias, la modulación es por la ácido aminoleulínico sintasa 2, o sea, la ALA2. Mientras que la porfiria cutánea tarda es hepática, ALA S1. Bueno, aquí está lo que les acabo de decir. Entonces, estas porfirias, ¿cierto? Como la modulación va a ser en
en las médulas óseas de los huesos largos y planos, ¿cierto? Entonces eso pues hace una gran diferencia. Ahora, la producción entonces de esos excesos de porfirinas tiene complicaciones a nivel de las células hepáticas, ¿cierto? Como de el hígado, como ya habíamos visto. Entonces, recordemos cuál es la fisiopatología de las porfirias, porfirias cutáneas. Recordemos que esto representa el anillo tetrapirrólico de las porfirinas. Entonces, cuando están expuestos a la luz, que es diferente a los otros que a la luz solar, ¿qué quiere decir eso? En los pacientes, por ejemplo, con eritropoyética congénita, cualquier rango de luz puede quemarlos. ¿Qué es lo que hace? Que estos dobles enlaces vibran y al vibrar producen calor y por lo tanto pues producen quemadura. Pero además de eso, como esta isómero de porfirina se vuelve en un potente radical libre, o sea, especie reactiva del oxígeno, entonces empieza a hacer una serie de afecciones a nivel celular, a nivel de membrana, a nivel del lisosoma, y eso va a llevar a un daño celular. Bueno, entonces, pues aquí lo genético no es que no sea tan importante, sino que aquí es muy importante la relación que tiene con el metabolismo del hierro para su manejo. Bueno, vamos a ver entonces la porfiria cutánea tarda. Ojo que esto lo pregunto en el examen. La porfiria más frecuente del mundo es la porfiria cutánea. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de la porfiria cutánea se tiene lo que se llama la porfiria endógena, que es causada por la deficiencia de la uroporfirinógeno descarboxilasa, y tenemos que algunas veces se produce una porfiria cutánea producto de problemas hepáticos, como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo el tratamiento con medicamentos, por ejemplo para el cáncer, neoplasias, o algunos que son muy hepatotóxicos. Cuando los pacientes están terminales para por ejemplo, un hepatocarcinoma o otro tipo de, de neoplasia donde hay una actividad importante del hígado, ¿cierto? Pero por eso, pues, quiero decir que esa que es por ese tipo de situaciones generalmente, entre comillas, es de buen manejo, porque pues con las alternativas terapéuticas que hay, los quelantes, la eliminación de isómeros a través de la vesícula biliar, el manejo hepático, pues se puede manejar. Estos pacientes tienen prohibido el sol. Esa hace parte como los tiene la variegata y la coproporfiria. Entonces, estos pacientes cuando están en exposición a la luz ultravioleta, entonces pueden generar desde eritemas, que son porciones rojas, coloradas, que se pueden lacerar, hasta ampollas. Aquí vemos este paciente, es un paciente típico de múltiples cicatrices a nivel de la nariz por las lesiones que ha tenido. Como se eliminan los isómeros de porfirinas en orina, fíjese que aquí tenemos las orinas normales, ¿cierto? Y aquí tenemos las orinas con porfirinas. Entonces, estas de acá, que están entre rosado y morado, ¿cierto? Muchas veces estos pacientes, la orina está entre un anaranjado intenso hasta un rosado que parece lo que llamamos aquí en nuestro territorio rosado confite.
Eso pues ya no se utiliza mucho, pero todavía en la clínica lo utilizan. Estos pacientes también pueden llegar a sufrir hipertricosis, que es la producción de esos, son como vellitos, como pelambres, que se dan sobre todo en la zona facial, aunque lo pueden presentar en otras partes, como ya les voy a mostrar en otras diapositivas. Esto que vemos acá, que son esta serie de manchas que también se llaman en otras enfermedades las manchas café con leche, son el resultado de estas que se ponen rojas, no se vuelven ampollosas, pero entonces en su proceso de cicatrización o se pueden convertir en cafés o como estas que se despigmenta la piel. Otra de las manifestaciones que presentan los pacientes con porfiria cutánea es parecido a las manifestaciones que da la enfermedad que se llama rosácea, ¿cierto? Donde hay un enrojecimiento de la nariz y la parte posterior hacia los lados y posterior de la nariz, que es una enfermedad inmunológica. Pero en este caso se parece, lo que refieren los pacientes es un intenso ardor, como cuando nos exponemos al sol y nos quemamos. Estos pacientes pueden sufrir ampolla. ¿Eso de qué depende? No, eso es al azar. Lógicamente que va a depender mucho de los factores de exposición. Estas fotos me encantan, todas son de estos artículos porque aquí quiero mostrarles varias cosas. Primero que todo, por ejemplo, esta paciente que está acá no es que sea pecosa, ¿cierto? Que son como borderlines, cosas que rayan mucho y que a veces, sobre todo los estudiantes que aquí van a estudiar dermatología o inmunología o alergología, para que lo tengan en cuenta, sino que este es un paciente que ha tenido múltiples lesiones como estas de acá y se le cicatrizan a tornarse en este color. Miremos esta que también es muy interesante. Este es un hombre que utilizaba manga hasta acá y miren las múltiples quemaduras, cómo le va haciendo pigmentaciones en las manos. Aquí también vemos la hipertricosis, vimos lesiones en los lóbulos de la oreja. Este es otro tipo de ampolla que es muy también en coproporfiria se da, que tienen, ellos refieren, y yo los he visto, es verdad, como una serie de ampollitas muy pequeñitas, como el tamaño de los poros. Eso también es una manifestación. Esto que tenemos acá es una paciente nuestra, paisa de acá, cercana a acá. Mire, esta es una paciente, miren la orina, que les digo que es como rosado confite. Esta paciente tenía estas manifestaciones, ¿cierto? Ella no sabía por qué. Mire que tenemos desde lesiones ampollosas en las manos hasta algunas que eran como un colorado y luego se van como curando. Muy importante para los de dermatología, que incluso esta paciente, miren la ampollita que le dio acá, les sugieren que se revienten la bomba. No, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque recuerde que eso se produce porque están vibrando esos anillos tetrapirrólicos y lo que está haciendo el agua es procurando que se enfríe. Uno, dos, porque es posible que eso haga una infección, pues colateral, se me olvidó la palabra. Entonces hay que evitar eso. Y tres, porque generalmente en esta agüita que vemos acá hay unos factores de crecimiento que les pueden ayudar con la cicatrización. Mire, esta serie de punticos fueron todos, algunos ampollitos, algunos como peladuras, ¿cierto? Del paciente. Fíjese, esta paciente, cuando esto ya estaba conmigo, un día totalmente cubierta, pero se puso unas sandalias y hola, ¿qué pasó? Miren la ampolla que tuvo. Aquí se ve claramente la hipertricosis, como vemos la hiperpigmentación aquí en pómulos, hiperpigmentación en la cadera, hipertricosis también en la espalda. Este caso es muy interesante y llama la atención porque entonces cuando fue donde los clínicos le han hecho un bueno, a ella la descubrieron porque tenía unos acúmulos de hierro en el hígado. Entonces, claro, lo primero que pensaron era que tenía una hemocromatosis. Sí, esa hemocromatosis
Entonces, esa hemocromatosis se la tipificaron y como les dio esto y encontraron estas mutaciones, le diagnosticaron a ella hematocromatosis. Pero ojo con eso, para que sea hemocromatosis tiene que ser que sea homocigoto para esta mutación que es la C282Y, es decir, un cambio de cisteína en la posición 282 por tirosina que venga del padre del hijo, o en su defecto tiene que ser que sea heterocigoto con una de estas mutaciones y alguna de estas dos, ¿cierto? Que puede ser la cambio de histina en posición 63 por ácido aspartico y de serina en posición 65 por cisteína. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque entonces a ella se le hace un manejo como hematocromatosis y pues puede llegar a complicarse. Interesantemente les cuento que esta paciente se dio cuenta que tenía esta enfermedad porque ella era una paciente que desde joven siempre estaba donando sangre y eso era lo que la mantenía bien. En el momento en que ella deja de donar sangre, fuera de eso, que ya los años empieza a tomar sus vinitos y sus cosas, activó la enfermedad. Vamos a pasar ahora a la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Gunther. Esta es la que llaman la porfiria de Drácula. Eso es un mal decir y por ejemplo Fide Mirón, que es una de las más famosas, está en contra de eso, pero realmente la historia de Drácula es la historia basada en Vladir Drácula, ¿cierto? El empalizador que parece que tenía porfiria variegata, ¿cierto? De hecho, si ustedes buscan fotos de él, es así como la piel es así con muchas cicatrices. Pero además tenía pues unas cosas muy loquetas, ¿cierto? Que es posible que tuviera este, esta porfiria variegata. Recordemos que en la novela de Bram Stoker, Drácula no podía ver la luz, los dientes se le iluminaban, no podía ver el ajo, o sea, son todo pues como el cuadro clínico de la porfiria, de este tipo de porfiria que es la eritropoyética congénita. Esto que vemos aquí no es una viejita, es una señora, es una persona que por la porfiria, primero que todo, tiene una hipertricosis. Cuando ustedes estén en su casa y lo mente, van a ver que ella está toda peludita con barba, mire en las piernas. ¿Y qué sucede? Esta es la porfiria que cualquier tipo de luz visible puede crear las lesiones. Entonces ellos tienen múltiples mutilaciones. Aquí ya esta paciente ha perdido falanges. Otra de las características es que tienen eritrodoncia. ¿A qué se debe la eritrodoncia? Que acumulan isómeros de porfirina en la dentina. Aquí vemos, por ejemplo, a Fide Mirón, esta soy yo, su profesora, aquí estoy con ella en Bordeaux, en Francia, en el Encuentro Internacional de Porfiria. Ella nació una niña completamente normal, pero con el correr del tiempo fue perdiendo todos sus falanges, ella se quedó sin deditos, sin manos, perdió sus labios, perdió su tabique, parte de los párpados, pues muchos de estos son injertos, esa es la parte de la eritrodoncia. Bien. Aquí tenemos nuestros pacientes, estos son nuestros, son dos pacientes míos. Tenemos a este pacientico, fue un paciente que nació, como tenía una ictericia marcada en el momento del nacimiento, lógicamente lo colocan al tratamiento para el kerníteros, que es la ictericia neonatal, y se convierte todo el niño en una ampolla, los brazos, el abdomen, una ampolla gigante. Tiene una eritrodoncia muy marcada. Tengo por la fortuna de decir que su madre y sus padres han tenido una voluntad impresionante y han permitido que hacer unos cambios en su vida, donde estos niños preferiblemente deben tener una vida nocturna para no tener exposición a los rayos ultravioleta. Estos niños, incluso los LED de los celulares, de los teléfonos, la luz del televisor, les pueden producir quemaduras. Todas estas cicatrices que ven acá son de las ampollitas que tiene el niño. ¿Qué deben hacer para eso? Entonces,
Todas las lámparas deben tener una pantalla para que la luz sea indirecta. Deben tener ropa que sea con malla para web. Esta es otra niña que tenemos de Málaga, Santander. Fíjense aquí la eritrodoncia, pero además tienen un problema en la eclosión de los dientes. Aquí todos los dientes desfiguraditos. ¿Se acuerda que muchas veces a Drácula lo ponían así? Sí, porque producen esto en ellos. Esto que ustedes ven aquí, como esto, pues entonces tiene unas implicaciones hematológicas y por lo que se les acumula hepáticas, ellos tienen entonces a veces problemas de coagulación, tiene una trombocitopenia muy marcada. Miren esta niña con simplemente este procedimiento para hacerle estas exodoncias, mire, con solo la odontóloga apoyar las manos hace unas equimosis. Estos niños generalmente entonces van perdiendo sus falanges, ¿cierto? Porque las quemaduras van produciendo esto. También se pueden acumular a nivel de los ojos y pueden quedar ciegos, pueden sufrir alopecia. Quiero decirles que también hay pacientes con porfiria cutánea, con coproporfiria, que también sufren alopecia. Este es otro de los pacientes, ¿cierto? Este paciente también ha perdido tabiques, párpados, los labios. Esta es la eritrodoncia, pierde falange. Aquí es la exposición a la lámpara de Wood, ¿cierto? De la odontológica, donde claramente vemos los acúmulos de porfirinas. Y estos tubitos de abajo son de la orina. Tenemos también la protoporfiria eritropoyética. Esta no es tan severa como la porfiria eritropoyética congénita, pero pues no tienen muy buena calidad de vida porque lógicamente ellos no pueden estar a exposición a la luz. Cuando estuve en Milán, en la pasantía que estuve en el Policlínico de Milán, vi pacientes que ellos referían solo con estar de 10 a 15 minutos, hacen unos eritemas, hacen unos edemas, o sea, unas hinchazones, es supremamente doloroso. Como vemos aquí, este es un niño a muy poca exposición. Entonces eso hace que ellos tengan muy mala calidad de vida, que en el desarrollo de su vida tengan que estar aislados. Entonces tiene como otras, aquí está mal, no es protoporfiria eritropoyética, sino no, sí, está bien, protoporfiria eritropoyética, perdón. Se han hecho algunos hallazgos, ¿cierto?, a nivel de piel. Esto que a nosotros a veces nos parece como una especie de alergia son manifestaciones que puede tener un paciente de protoporfiria eritropoyética. En Colombia solo he tenido contacto con 2, de los cuales una ya falleció. Tenemos un tipo de porfiria congénita que se llama porfiria eritropoyética congénita de fenotipo moderado. Es decir, no son como estos niños que vimos que tienen las mutilaciones de sus deditos, que está muy marcada la eritrodoncia como vimos en nuestro pequeño, ¿cierto? Pero que hay que cuidarlos del sol, hay que procurarles una vida después de que caiga el sol o antes de que esté arriba a las 12 del día. Igualmente tiene pues el manejo igualmente de flebotomías, quelantes, medicamentos que les ayuden a eliminar los isómeros de porfirinas. Tenemos esta entonces que es la ligada del X, que es muy difícil de reconocer, casi que es por genética, hay muy pocos. Quiero terminar esto mostrándole, este es un hígado post-mortem, ¿cierto? Donde esto que ustedes ven aquí son los isómeros de porfirinas acumulados en el hígado. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas?